30 años del caso Bulacio. El 19 de abril de 1991, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindaban un concierto en el Estadio Obras. Walter salió de su casa desde Aldo Bonzi junto a sus amigos para ir a ese recital. Su abuela le dio 120.000 australes, lo despidió y le dijo: cuídate. Pasadas las 21 horas, el joven es informado en boletería que ya no quedaban entradas. Se queda en la puerta. Adentro empiezan a sonar los primeros acordes de Bang Bang, Estás liquidado, el último disco de Los Redondos. Como solía pasar en muchos recitales y partidos de fútbol de esa época, la Policía Federal, a cargo del operativo de seguridad, prepara una razzia que valga el plus que van a cobrar. La represión se desata pasadas las 21 horas y hasta las 10 menos cuarto, donde se registran las últimas detenciones de los cientos de jóvenes que quedaban afuera del recital. Las detenciones masivas ya estaban planificadas. La policía había requisado los colectivos de la empresa Modosa entre las 4 y las 6 de la tarde de ese mismo día, lo que demostraba la intencionalidad de llenar los camiones policiales y que, como no iban a alcanzar, también llevaron los colectivos. Surge de varias declaraciones, la propia capacidad de la comisaría no superaba la de poder tener 40 o 50 detenidos, era la orden, realizar alrededor de 40 detenciones. Sin embargo, en la propia dinámica del operativo, el ensañamiento fue tal que se más que duplicó esta cantidad. Entre esos jóvenes se encontraba Walter Bulacio, de 17 años. La policía detiene de manera ilegal a más de 100 personas que son llevadas en estos colectivos a la comisaría 35 de la Policía Federal. Los detenidos llegan a las 22 horas a la comisaría y solamente 73 personas de estas 100 son registradas bajo diferentes carátulas. El personal policial había dejado a los menores para último momento para ahorrar papeleo. Walter, que era menor e incumpliendo con la ley del patronato de la infancia, no solo es detenido, sino que es ingresado a la comisaría y registrada su detención por su condición de menor luego de las 12 de la noche. Ya es 20 de abril. Esa noche ni sus padres ni ningún juez supo dónde estaba Walter. La policía, en su rutina histórica del incumplimiento del deber, llevó detenido a un menor por estar afuera de un recital. El comisario Miguel Ángel Espósito, jefe del seccional, enojado por la situación desbordada en su establecimiento, toma la porra de uno de sus subalternos, el policía Atienza, y comienza a pegarle a la primera persona que se cruza en su camino. Es Walter. En ese momento Walter recibe una terrible golpiza y luego es trasladado con 11 menores a una celda. ¿Se comprobó que fue golpeado Walter Bulacio? Sí. Sus propios compañeros relataron que llegó en muy malas condiciones a la celda. Walter sufre un shock, tiene mareos por los golpes. La noche pasó con Walter sintiéndose muy mal, con escalofríos, con algún principio de convulsión, hasta que ya de madrugada sus compañeros empezaron a llamar, a pedir auxilio, a pedirle a la policía que buscara un médico, hasta que Walter finalmente vomitó. Sus compañeros gritan por ayuda. La policía obliga a uno de sus compañeros a limpiar el vómito del piso y escurrir el trapo. Recién a las 11 de la mañana llega una médica a verlo. Ya es de día. Pasaron más de 12 horas detenidos. Hubo jóvenes que pasaron más de 17 horas detenidos sin que ningún juez supiese de su paradero. La doctora María Esmeralda Giaquino, que horas antes había estado revisando a otro joven golpeado que había sido liberado, revisó a Walter Bulacio y ordenó su traslado en ambulancia al Hospital Pirovano, sin dar intervención a un juez o a sus padres. Víctor se enteró recién el sábado por la tarde, cuando ya hacía varias horas que Walter estaba internado en El chico que fue obligado a limpiar el vómito, vecino de Aldo Bonzi, fue el encargado de avisar a los padres de Walter Bulacio que su hijo se encontraba detenido en la comisaría 35. Graciela y Víctor Bulacio llegaron al barrio de Núñez alrededor de las 7:30 de la tarde. Su hijo está internado porque estaba drogado y borracho, así le dijeron. Desesperados fueron al Hospital Pirovano, pero dada la gravedad del menor, ya había sido trasladado al Hospital Fernández. Al llegar al Hospital de Recoleta, le dijeron que su hijo había sido trasladado nuevamente al Hospital Pirovano. Cuando por fin se encontraron, su padre relata: «¿Te pegaron, negrito?». Walter, que ya no hablaba, asintió con la cabeza. El 26 de abril, una semana después de su detención, Walter Bulacio murió. 4 años después, y citado como testigo en la causa civil, el doctor Fabián Vítolo, médico del Hospital Fernández, repitió ante el juzgado en lo Federal Civil y Comercial número 2 su diálogo con el joven paciente cuando ingresó a hacerle un estudio. Respondía a órdenes y preguntas simples. Entonces le pregunté si lo habían golpeado en la cabeza. El joven dijo que sí. Entonces le pregunté: ¿quién te golpeó? Él respondió: la yuta. Me lo mató el criminal del comisario Espósito
Lo mató por tortura seguida de tormento, porque Walter estuvo muy quebrado en distintos lados y quemado los pies. El comisario Miguel Ángel Espósito anticipó su retiro debido a la presión del caso. En el año 1995, su propia familia, insertada en la cúpula policial, veía a Miguel como el eslabón débil de la familia. Cuando la fuerza, sin embargo, no lo había dejado todavía de lado y estaba formando policías, dando clases en el Instituto de Formación Policial de la Policía Federal, el que lleva el nombre del asesino de obreros. El padre del comisario, apodado el Águila Espósito, formaba parte de un grupo especial llamado Los Arcángeles, sobre el cual, dicen, tuvo fuertes vínculos con los grupos de tarea en la dictadura militar. Señor Víctor Bulacio, su hijo no lo van a devolver, ya está en manos de Dios. Pero ¿qué lo alienta a seguir adelante? ¿Qué lo impulsa a continuar adelante con el esclarecimiento de la muerte de su hijo? Un deseo de justicia y que no ocurra nunca más a ningún chico, porque tengo mi hija de 15 años y conozco muchos chicos que por eso el hecho de divertirse no quiero que le pase lo que le pasó a mi hijo. Ante la falta de cumplimiento por parte del Estado argentino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de enero de 2001. El 18 de septiembre de 2003, la Corte emitió sentencia. El Estado argentino debía garantizar justicia e indemnizar a la familia. Como muchas veces que el crimen es cometido por agentes del Estado, reina la impunidad. Recién 22 años después, en 2013, fue llevado a cabo el juicio oral por la causa civil de privación ilegítima de libertad contra Walter. Su nombre y apellido completo, por favor. Miguel Ángel Espósito, argentino. A pesar de las reiteradas dilaciones provocadas por el abogado defensor de Espósito, Argibay Molina, primo de Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema de Justicia. Lo importante es separar el episodio de la muerte de la cuestión por la cual ha sido sometido a juicio al comisario, que es una privación de la libertad, o sea, una información tardía, se le atribuye una información tardía y una demora innecesaria. En noviembre de 2013, Espósito fallado responsable por la racia que terminó con Walter en la comisaría. Fue condenado a 3 años de prisión en suspenso, sin cumplimiento efectivo. Segundo, condenar a Miguel Ángel Espósito por considerarlo autor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, agravada por tratarse la víctima de una persona a la que se le debe un respeto particular, a la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso. Le pregunto entonces si desea efectuar alguna manifestación. Sí, deseo efectuar una manifestación. Simplemente le quería agradecer al Tribunal Oral 29 de la Capital Federal mi más profundo agradecimiento por cómo he sido tratado, por cómo me han cuidado. 3 años de prisión para un comisario que lo dijo todo en sus últimas palabras. La vida y la muerte de Walter fue un antes y un después en nuestra historia, en la de la lucha antirrepresiva, en la de los miles de jóvenes detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados por la policía. En 1996 se derogaron los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires. En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había condenado al Estado argentino por haber violado el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad ambulatoria de Walter Bulacio, lo obligó a revisar y a adecuar la legislación y las normas de todas las policías del país para limitar al máximo los márgenes de la discrecionalidad policial. No quiero que le pase lo que le pasó a mi hijo. Años más tarde, y violando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el macrismo volvió a permitir la discrecionalidad policial. Aunque siendo realistas, más allá de las leyes, como prueban las estadísticas en nuestras vidas, todos los gobiernos torturan, matan y desaparecen. A todos que me acompañen en la marcha de Walter para pedir justicia y que se termine una vez por todo esto de tantas detenciones de menores, muertes y todo golpe que están sufriendo los menores. Solo yo sé el dolor. Esos 11 jóvenes que pasaron detenidos una horrible noche en la comisaría 35 nos hicieron entender escribiendo con una piedra en la pared cuál es el delito de los pobres. Escribieron sus nombres: Jorge, Walter, Kiko, Eric, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. Y nos dijeron: caímos por estar parados.